Hablemos sobre Oswaldo Vizcarrondo, el nuevo entrenador de la Vinotinto. Bueno, este martes la Federación Venezolana de Fútbol, a través de un evento llamado Desde las Raíces hacia el Futuro, anunció el nuevo plan de trabajo de cara al ciclo de 8 años entre 2026 y 2034 y por supuesto anunciaron al nuevo entrenador de la selección Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, exjugador de la selección nacional con una vasta experiencia a nivel internacional en Europa, en México, en el fútbol sudamericano, y desde su retiro se ha formado para ser entrenador. Ya tuvo la oportunidad en el Nantes femenino y también en algunos partidos del equipo, el primer equipo masculino, y en la selección juvenil sub-15 y sub-17. Recordemos que llevó a la selección sub-17 al Mundial de Qatar y completó una muy buena actuación que dejó muy buenas sensaciones, por lo menos en lo personal y también a nivel general en cuanto al juego. Es una figura que ya ha mostrado ciertos chispazos, ciertos vistazos de lo que puede ser en un futuro. Pero lo más llamativo de todo este evento no es el hecho de la designación de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la selección absoluta, sino por quién estará acompañado en el cuerpo técnico. Un cuerpo técnico, a diferencia de lo que es Vizcarrondo, bastante experimentado, con una jerarquía internacional que llama la atención, que es muy interesante para acompañar este ciclo mundialista. En primer lugar tenemos al asistente técnico Cleber Xavier, quien fue la mano derecha del seleccionador nacional de Brasil, Tite, durante el Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022. En eliminatorias, también en la Copa América que conquistaron en 2019, al igual que el subcampeonato de 2021. También fue campeón de Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Mundial de Clubes con Corinthians a principios de los 2010 y campeón de Copa Sudamericana con Inter de Porto Alegre en 2019. Por otro lado tenemos al profe Óscar Ortega, importantísima pieza del Atlético de Madrid desde 2010 hasta 2024, uno de los responsables del estado físico del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, importante para el esquema del conjunto colchonero. También fue campeón de la Liga Argentina con River Plate y formó parte del cuerpo técnico de Uruguay rumbo al Mundial de Rusia 2018, al igual que en el torneo. Y por último tenemos al preparador de porteros Mario Marín. A mí me llamó mucho la atención que descartaran a Vicente Rosales en ese puesto, luego de estar vinculado durante muchísimo tiempo a la selección nacional, incluso en el cuerpo técnico del Bocha Batista, que estaba plagado de argentinos. Fue uno de los únicos venezolanos que permanecía en la estructura de la selección nacional. También fue el preparador de porteros de Rafael Dudamel y el Chita San Vicente en su momento, pero ahora se decantan por Mario Marín, preparador de porteros de la selección mexicana en Rusia 2018. También lo estuvo en la selección colombiana y fue campeón de Copa Libertadores con el Once Caldas de este mismo país. Así que nada, luego de 4 meses de mucha especulación, de muchísimos rumores, la selección Vinotinto finalmente tiene entrenador y tiene cuerpo técnico con el que afrontará el próximo ciclo 2026-2030. Se habló muchísimo acerca de las preferencias de Jorge Jiménez, de la federación, para escoger al entrenador de la selección nacional. En un principio se habló de una supuesta negociación con Tite, ex seleccionador de Brasil, algo que nunca llegó a buen puerto. Después, en varias entrevistas, Jorge Jiménez dijo que no valía la pena contratar a un entrenador extranjero si había la posibilidad de que ni siquiera hubiesen eliminatorias mundialistas para el Mundial de 2030, puesto que varias confederaciones van a proponer en el próximo Congreso de la FIFA una posible ampliación de cupos a 64, lo que le daría la clasificación directa a todas las selecciones de CONMEBOL, y así el abanico se redujo a solo seleccionadores nacionales. Durante muchas semanas estuvo latente la posibilidad de que César Farías regresara
a la selección nacional. Muchos periodistas afirmaron que estuvieron a nada de completar esa incorporación. Se habló de Rafael Dudamel, pero lo de César Farías era casi un hecho, algo que no se termina concretando, y apuestan por Oswaldo Vizcarrondo. Y digo apuesta porque esto no deja de ser. Oswaldo Vizcarrondo mostró cosas muy interesantes en la selección Vinotinto Sub-17. A título personal, Vizcarrondo hizo jugar a esos chamos como yo hace mucho tiempo no veía a una selección nacional. El orden táctico, los automatismos, las asociaciones, el juego en conjunto de esa selección, la verdad me dejó bastante impresionado, más allá de quedar eliminados en 16avos de la Copa del Mundo de Qatar. Para mí, tiene la capacidad para ser un muy buen entrenador en un futuro. Desde que se retiró, ya lo mencionábamos, ha hecho todo tipo de certificación FIFA, Conmebol, UEFA, para formarse como director técnico. Pero no deja de haber una incongruencia en cuanto a la Federación Venezolana de Fútbol, que hace 4 meses comprobó que fue un error darle la selección a un tipo inexperimentado como el Bocha Batista, que no tenía ningún tipo de experiencia a nivel internacional y que terminó consumando un fracaso como lo fue la no clasificación a la Copa del Mundo, luego de la bochornosa imagen que se dejó en Maturín ante la selección de Colombia en esa última fecha de eliminatoria. Entonces, asumes la responsabilidad de que fue una mala decisión darle las riendas de la selección a un tipo sin experiencia suficiente como para afrontar ese reto, y 4 meses después parece que estás haciendo lo mismo. Eso sí, es la misma razón por la que se rodea a Vizcarrondo de tipos con más experiencia, como es el caso de Clever Xavier, por ejemplo, en eliminatorias sudamericanas, algo que no tiene Oswaldo Vizcarrondo. Pero vuelvo a repetir, se está apelando a un elemento romántico, de un tipo que sí conoce la casa, que conoce la idiosincrasia del fútbol venezolano, que conoce la Vinotinto, que vistió la selección, al que le duele la camiseta. Eso no se le puede quitar a Oswaldo Vizcarrondo. Pero ese es el relato que respalda que se le vuelva a dar la oportunidad a alguien sin experiencia para que afronte las eliminatorias más difíciles del mundo, si es que hay eliminatorias. Vuelvo y repito, a mí Vizcarrondo me parece un tipo muy preparado, que tiene un potencial gigante, que demostró que puede hacer jugar bien a la selección nacional, pero no deja de ser un experimento, fruto de, para mí, una improvisación constante por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Evidentemente hay mucho tiempo de trabajo, son 8 años, la selección Vinotinto no va a tener alta competencia sino hasta finales de 2027, porque es año de mundial y porque las eliminatorias, si es que hay eliminatorias, no van a comenzar sino hasta finales del siguiente año. Hay mucho trabajo por hacer y eso es lo que les juega a favor, que tienen mucho tiempo para realizar el trabajo que se tiene que hacer. Pero Vizcarrondo no deja de ser novato en cuanto a la dirección técnica, no deja de ser un experimento. Y si sale bien, se van a colgar la medalla de haberle dado la oportunidad a un ídolo, a un histórico de la selección Vinotinto. Pero ¿y si sale mal, como ya tienen el ejemplo del Bocha Batista? Literalmente es una ruleta rusa que no sabemos cómo vaya a salir. Espero desde el fondo de mi corazón que salga bien y que Vizcarrondo termina siendo una leyenda tanto en el campo como fuera de él, como en el banquillo. Y creo que tiene la capacidad para hacerlo si le dan el suficiente espacio, porque Vizcarrondo conoce muy bien lo que es vestir la camiseta de la selección nacional. Le duele el fútbol venezolano y me alegra que un venezolano asuma las riendas de la selección, porque no va a venir un extranjero a contarnos sobre nuestro fútbol, como lo quisieron hacer durante los últimos 3 años. Pero no podemos dejar de un lado el hecho de que esta sigue siendo una apuesta con muchísimo riesgo. Es verdad, la selección necesita una renovación, sangre nueva, sangre que aporte. Vizcarrondo le puede dar eso, estoy seguro. Y junto a los extranjeros que van a guiarlo también en el camino, yo creo que en esa parte acierta la Federación Venezolana de Fútbol, dejando atrás personajes del pasado como César Farías, como Rafael Dudamel y como otros que pudieron estar en la palestra para ser entrenadores de la selección nacional o para estar involucrados en cuanto al ecosistema de la federación. Pero hay que tener muchísima calma. Vizcarrondo va a necesitar tiempo para plasmar su idea, para nuevamente conformar el ecosistema de jugadores elegibles para la selección nacional, pero sobre todo la confianza que yo creo que los fanáticos le pueden dar a un Vizcarrondo que no vende un discurso barato, que no le miente, que es realista con lo que se cuenta, con los recursos y con lo que tiene para trabajar. En poco tiempo ha demostrado dominar conceptos que no todos los entrenadores con su poca experiencia logran dominar. Como ya mencionábamos, condujo a los chamos de la Vinotinto Sub-17 a un juego asociado que no se le escondía a nadie, ni a Brasil, ni a Argentina,
ni a Inglaterra en el Mundial. Ojo, tampoco estamos diciendo que no tenga sus fallos, porque no fueron planteamientos perfectos. Tuvo sus falencias el equipo venezolano a lo largo del torneo y también a lo largo del sudamericano, en el que consiguen la clasificación. De hecho, en el partido ante Corea del Norte, donde Venezuela termina eliminada, Vizcarrondo falla en el planteamiento inicial, que logra corregir en la segunda mitad con los cambios y con las modificaciones, que Venezuela se vio muchísimo mejor. De hecho, estuvo muy cerca del empate, y si lo empataban, yo creo que estaban prácticamente remontando el partido, porque tenían contra las cuerdas a Corea del Norte. Por cuestión de detalles, Venezuela no clasificó a la siguiente fase. Entonces, de acuerdo a lo que ha mostrado, a mí me ilusiona que pueda sacar adelante a la selección nacional. Pero volvemos a decirlo, no es lo mismo la selección Vinotinto sub-17, un sudamericano sub-17, a las eliminatorias sudamericanas, a la Copa América. Tenemos que estar conscientes que Vizcarrondo va a afrontar un escenario que nunca ha afrontado desde el banquillo. Que lo conoce como jugador, por supuesto. Vivió la época dorada de la Vinotinto, por supuesto. Sabe lo que pesa la camiseta, por supuesto. Eso no se lo puede quitar nadie. Pero el territorio que vamos a transitar con Vizcarrondo, con una nueva generación de futbolistas, a partir de este 2026, es totalmente inexplorado. El camino es larguísimo. Por ahora, lo único que hay que pedir es trabajo. Posteriormente, resultados. Porque más allá del romanticismo, más allá del buen juego, más allá de las campañas de marketing, más allá del amor que se le puede tener a la selección Vinotinto por parte de sus fanáticos, por parte de los que la siguen día a día y los que la cubren, hay que pedir resultados. Nada se sostiene sin resultados. Ningún proyecto deportivo se sostiene sin resultados. Creo que Vizcarrondo está claro de eso y lo demostró al dar declaraciones luego de ser presentado. Así que queda claro que es un tipo realista, que para mí no busca vender falsas ilusiones al fanático, que es lo que creo de lo que quedó más dolido en el pasado ciclo con el Bocha Batista. Así que nada, me gustaría también conocer sus opiniones acerca de la designación de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional, sobre este cuerpo técnico de extranjeros, sobre lo que ustedes esperan de la selección nacional luego de este año de mundial, que es prácticamente muerto para las selecciones que no van a disputarlo. Abramos el debate acá en la caja de comentarios. Y nada, esto es lo que puedo rescatar en caliente, mis conclusiones en primera instancia, luego de la presentación del nuevo cuerpo técnico de la selección nacional. Estén pendientes de próximos análisis acerca de lo que se viene en cuanto a las categorías inferiores, en cuanto, por supuesto, a la Copa del Mundo, para la que falta cada vez menos. Pero por ahora nos quedamos con esto. Nos quedamos con que esto es todavía un experimento. Veremos si sale bien, si sale mal. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video con sus amigos fanáticos de la selección Vinotinto, del fútbol venezolano, para que estén pendientes, para que también puedan debatir y dejar sus comentarios acá en el video sobre este análisis, sobre lo que opinan ellos de toda esta situación en el fútbol nacional. Soy José Ramos, estén pendientes de todo lo que le traemos en Giros 360 Sports. ¡Chao!